Buenas noches, les damos la bienvenida a la charla Las bases de la medicina funcional, evento organizado por DAKI, un equipo internacional de líderes comerciantes de productos Niken, quienes nos sentimos agradecidos y muy contentos por contar con la presencia de cada uno de ustedes. Este espacio está auspiciado por la línea de Niken PyMac, una tecnología en sistema de filtración que transforma el agua de la llave o el grifo o embotellada en agua similar a la de un manantial. Tras esta introducción, damos lugar a la doctora Ana Fernanda Agudelo. Ella es pediatra y médica funcional, quien les va a hablar sobre las bases de la medicina funcional y por qué es tan importante para la salud. Vamos a dejar habilitado el chat para contestar preguntas al final y ojalá muchas de ellas sean resueltas a lo largo de la exposición. Gracias por acompañarnos, doctora Anita. Te cedemos el micrófono y la pantalla para que puedas presentarnos y abordar la temática de hoy, que son las bases de la medicina funcional. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. ¿Y me están viendo bien? Todavía no te estamos viendo. Ups. A ver, disculpen un momentito que... Ahí estamos viendo la... Ajá. Están viendo mi pantalla compartida. Ponle ¿Cierto? en modo presentación y activa tu cámara. Perdón un segundito, pero... A ver. No, discúlpame un momentito, Angelita, y le pido una disculpa a la audiencia porque a veces la tecnología me atropella. Permíteme un segundo. Ahí sí te estamos viendo, exacto. Bienvenida. Listo. Por alguna razón, no me había permitido anteriormente. ¿Ya estamos compartiendo? Así es. ¿Pantalla? Así es. Ok, listo. Entonces, primero que todo, buenas noches para todos. Angelita, muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un honor acompañarlos en esta noche para hablarles un poquito de medicina funcional. En esta noche hemos escogido el tema como las bases de la medicina funcional, porque desde las bases es que les quiero explicar un poco de qué se trata. Bueno, primero les cuento un poquitito acerca de mi historia. Yo soy médica pediatra. Me formé en una escuela muy ortodoxa, en la Universidad del Rosario, una maravillosa escuela que después de ser pediatra, unos añitos después, me fui inclinando por estudiar otros tipos de medicina y empecé a estudiar medicinas complementarias, medicinas alternativas. Aprendí un poco de todas ellas, de varias de ellas, entre otras medicina biológica con énfasis en homotoxicología, homeopatía clínica y, bueno, por último, estudié medicina funcional. Creo que con la medicina funcional encontré ya las últimas respuestas de lo que yo estaba buscando. Y desde que estudio medicina funcional, volví a hacer consulta de adultos. Hace 2 años estudié medicina funcional, soy pediatra hace 22 años y bueno, digamos que 20 años trabajé solo con niños, pero en la medicina funcional se me abrió como esta gama de pacientes nuevamente porque la medicina funcional es un estilo de vida. Ahora les van a ver por qué. Y si yo trato a mis pequeños pacientes y sus padres o su entorno familiar no tienen una coherencia con esos hábitos,
pues el niño solamente va a presentar mejoría temporalmente. Entonces, en aras de darle continuidad a esos buenos hábitos, empecé a ver los padres, los tíos, los abuelos, y bueno, ahí me han llegado cada vez más pacientes adultos. Bueno, recordemos que la medicina es una sola, que en medicina nosotros los médicos buscamos es recuperar la salud o tratar de mantener la buena salud de las personas. Básicamente medicina funcional es una forma de pensar y de hacer medicina. En medicina funcional nosotros tratamos de investigar el origen de las enfermedades para desde su causa poderlas tratar y en ese orden de ideas poderlas revertir o curar o hacer entrar en remisión. ¿Ok? No estamos enfocados en los síntomas, sino en las causas de las enfermedades. No estoy diciendo con esto que no se deben tratar los síntomas, claro que sí, a veces hay síntomas y condiciones, síntomas muy molestos, condiciones que de pronto pueden ser peligrosas para la vida de un paciente. Sin embargo, el eje central del tratamiento no debe ser el síntoma, sino el por qué ese paciente está enfermo y tratarlo desde allí. La medicina funcional cuenta con muchísimo soporte y evidencia científica y a veces algunas personas tienden a pensar que es un tipo de medicina sin químicos, una medicina quizás le pueden llamar alternativa. Digamos que no es así porque las bases de la medicina funcional no es con qué yo voy a tratar al paciente, sino se basa en investigar qué disfunción hay detrás de cada enfermedad para desde allí empezar a corregir esas disfunciones y las enfermedades pues empiecen también a mejorar. Ups, algo me pasó, perdón. Bueno, entonces, actualmente en el mundo contamos con muchísimas clínicas y hospitales, cada vez hay más médicos, hay más tecnología, avances de la ciencia, cada vez hay más medicamentos. Sin embargo, estamos viendo cada vez más personas enfermas, sobre todo enfermedades crónicas. El sistema de salud, bueno, ahorita está colapsado por el tema de la pandemia, pero independientemente de eso, las enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, los trastornos neurodegenerativos, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, etcétera, etcétera, cada vez van en aumento. O sea, y esto no tiene que ver con la expectativa de vida mayor, porque ya estamos viendo en pediatría estas condiciones, estas enfermedades. Entonces, no es porque el ser humano ahorita vive mucho más años que hace 50 años. O sea, algo está pasando. Y hay algo que tal vez no estamos haciendo bien. Estamos viendo tantas personas tan enfermas o con sintomatologías muy similares unas u otras o diferentes condiciones de salud que se ha empezado a ver normal enfermarse y discrepo completamente de las personas que dicen que es normal, por ejemplo, ser alérgico, es normal sufrir de estreñimiento o que es normal que los niños sufran, por ejemplo, de reflujo. Lo normal es estar sano. Y si revisamos la estadística, tenemos que más del 85% de los costos en salud corresponden a enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas no transmisibles realmente van en un aumento exagerado y son una verdadera pandemia también. La obesidad, el cáncer, la diabetes, el síndrome metabólico, bueno, etcétera, como las que les mencioné ahora. Entonces, quiero hacerles una comparación entre la medicina funcional y la medicina convencional. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué voy a encontrar yo diferente cuando voy a un médico funcional? Primero, la medicina funcional es absolutamente personalizada
parte del principio de la individualidad. A dos personas con la misma enfermedad, pueden ser hermanos gemelos, dos gemelos que los dos son diabéticos, pueden tener disfunciones diferentes que los llevaron a esa enfermedad. Es una medicina que visualiza al ser humano como un todo. El ser humano no podemos fragmentarlo, que es solo hígado, solo pulmón, solo piel, solo aparato respiratorio alto. Si bien son muy importantes las especialidades, claro que sí, no lo desconozco, el ser humano es toda una red de información y todos los órganos están completamente interconectados. Entonces, la medicina funcional eso lo tiene en cuenta. Tratamos en medicina funcional, como les decía al inicio, desde su causa o disfunción, más no desde su síntoma. Ese no es el epicentro del tratamiento, el síntoma, no, es la causa. Realizamos pruebas de laboratorio muy completas. Siempre cuando pedimos un perfil de laboratorio, son exámenes de laboratorio que a veces se salen del común y corriente de, por ejemplo, los chequeos ejecutivos. Hay más exámenes que nos van a dar más información muy importante para detectar de una manera precoz alteraciones. Y en ese orden de ideas también manejamos unos rangos de laboratorio más exigentes. Esos rangos de laboratorio nos permiten empezar a detectar unos sutiles cambios con buena anticipación antes de que se instale una enfermedad. Se hace mucho énfasis en los hábitos de vida y en la alimentación de las personas. Y esto no solo para pacientes que vienen con enfermedad, hay pacientes que vienen completamente sanos, que simplemente quieren aprender de medicina funcional para tener una buena salud, para conservarla así. Eso es muy importante. En medicina convencional, por ejemplo, solamente se empiezan a enfatizar hábitos alimentarios y hábitos de vida cuando el paciente llega con una enfermedad. Si tiene un problema renal, entonces debe bajarle, por ejemplo, a las proteínas. Si usted tiene diabetes, entonces bájele, no coma azúcar, bájele a los carbohidratos. Si usted sufre del corazón, entonces haga esto o aquello. Pero nosotros desde un inicio, digamos, nos enfatizamos en esos puntos tan importantes. Y la medicina funcional empodera al paciente porque al explicarle las causas de su enfermedad, pues el paciente termina haciendo como un clic, hace como conciencia y en ese momento empieza a tomar las riendas de la salud. Le explicamos al paciente que la salud no depende de estar tomando medicamentos. O sea, una persona no sufre de algo porque se dejó de tomar la pastilla o se le alteró un examen porque no está tomándose el tratamiento. La persona se ha enfermado porque ha tenido algún tipo de comportamiento o situaciones en su vida que han causado disfunciones y que lo han llevado a enfermar. Todas las enfermedades o condiciones o síntomas repetitivos tienen una causa. O sea, no, para nosotros no existen las enfermedades idiopáticas, que es otra de las diferencias con la medicina funcional. Idiopática quiere decir sin causa. Le dio porque sí. Bueno, en cuanto a los hábitos, que ya empezamos a entrar en materia, en cuanto a los hábitos de la medicina funcional, entonces hablamos de sueño, ejercicio, manejo de las emociones, básicamente manejo del estrés, la hidratación y la alimentación. También son importantes, como veremos a continuación, lo que es la red de amigos, o sea, red social, amigos y familia. La red social no es Facebook e Instagram, sino el círculo con quienes yo me muevo y también la exposición a sustancias tóxicas. Bueno, entonces hablemos un poquito del sueño. Del sueño no nos hablan generalmente en consulta convencional. El sueño es un momento del día, de nuestro día a día, donde el cuerpo no solo descansa, creemos que el sueño es para descansar y para levantarnos al otro día sin cansancio.
El sueño es un momento donde el cuerpo entra en una fase de reparación, donde el cuerpo se regenera. Yo a mis pacientes les digo que mientras dormimos el sueño, el cuerpo entra como en un estado de latonería y pintura. Entonces, es muy importante la calidad y la cantidad de sueño. Ir a dormir temprano, 10 de la noche. Estamos hablando de adultos, ¿no? Porque también depende de la edad. Los niños deben irse a dormir más temprano. Irse a dormir temprano, tener buena higiene de sueño. Higiene de sueño consiste en apagar celulares, en ojalá apagar el wifi, ir a orinar antes de dormir, cenar por lo menos 2 horas antes de ir a dormir, no consumir demasiado líquido después de las 6 de la tarde o 7 de la noche para que no nos despierten las ganas de ir al baño. El sueño ideal debe ser un sueño profundo y continuo y hay que dormir al menos 7 u 8 horas diarias. Ese es el sueño realmente que va a cumplir con las funciones del mismo, que nos va a reparar y nos va a regenerar. Es muy frecuente encontrar ahorita trastornos de sueño. Desafortunadamente, nuestro estilo de vida cambió porque nosotros genéticamente tenemos una programación para el estilo de vida que tenían nuestros ancestros, el hombre prehistórico, pues del paleolítico, ¿sí? De hace un par de billones de años, cuando el ser humano se despertaba con la luz del día, corría porque cazaba y tenía que perseguir animales, traía frutos silvestres, plantas para comer, andaba descalzo, por ejemplo, andaba descalzo en la tierra, entonces recibía los electrones de la tierra. No comía todo el día, comía 1 o 2 veces al día, traía lo que cazaba y si sobraba, guardaban para más tarde. Lo que conservaban, a veces se les fermentaba y consumían fermentados. También el ser humano andaba expuesto a la luz y en el momento en que la noche caía, entonces se iban a dormir y ese era su día a día, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha alterado nuestro sueño porque nunca más volvimos a ver la puesta de sol porque empezamos a prender luces en la casa, estamos ya en las casas con luz blanca, que era la luz anteriormente de las oficinas. Ahorita hay luces blancas en la casa, esa luz blanca inhibe la producción natural del cuerpo de melatonina y eso interfiere lógicamente con la calidad del sueño. Entonces hay que tener en cuenta que debemos usar pocas luces en la noche, ver el atardecer, utilizar luces cálidas y de esa manera contribuimos a que, digamos, esta fase de sueño inicie de la mejor manera, de la forma más apropiada. Sobre sueño podríamos hablar muchísimo, pero digamos que estas son como lo más general y lo principal. El ejercicio. El ejercicio es súper importante. Nuestros ancestros se ejercitaban para cazar, se ejercitaban para ir de unos lugares a otros, eran nómadas. Ellos tenían mucha actividad física, es súper importante. El sedentarismo inflama, la falta de sueño inflama y ahí es donde viene a recobrar importancia el término que es inflamación. Estamos hablando de inflamación sistémica. Esto es una condición, digamos, para simplificarlo un poquito, interna, no muy visible, pero esa inflamación es como una condición en el cuerpo que predispone, yo creo que a la mayoría de las enfermedades. Entonces es muy importante tener una rutina de ejercicio y el ejercicio requiere un alistamiento, ponernos la sudadera, una rutina, un tiempo diario o 3 veces a la semana. Ojalá un adulto, esto debe ser individualizado también, pero un adulto debería hacer por lo menos 150, 200 minutos semanales de ejercicio, pero todo esto se debe individualizar. No es lo mismo una embarazada, una persona adulta mayor, un adolescente, ¿sí?
una persona obesa, una persona delgada. Entonces, pero sí es importante que todos nos movamos y hagamos ejercicio. Bueno, está el manejo de las emociones. Eso es algo muy importante porque otra pandemia que está viviendo el ser humano se llama estrés. Y el estrés lo que hace es mantener elevada una hormona que se llama el cortisol. Cuando se sube el cortisol por estrés, eso hace que se sube el azúcar, y cuando se sube el azúcar en la sangre, pues disparamos la insulina. La insulina es una hormona que si permanece elevada mucho tiempo o muchas veces, muchos picos de insulina, eso va también a conllevar a inflamación. Eh, Sin duda hay situaciones en el día a día que son agobiantes, este tema de la pandemia, el aislamiento, la situación de orden público que pues vivimos recientemente en nuestro país, Colombia, y en algunas ciudades más que otras. Pero de todas maneras también hay que tratar de buscar hacer el polo a tierra para el manejo de ese estrés, para no permitir estar permanentemente como en ese estado de huida. Digamos que el sistema nervioso autónomo tiene el sistema simpático y el parasimpático, ellos andan por sí solitos, pero estos dos deben andar en equilibrio. Y cuando andamos con estrés, tenemos el sistema simpático predominante. El sistema simpático es el de la huida, el de la alerta, que en ciertos momentos nos puede ayudar a salvar la vida. Ese es el que nos hace saltar una tapia de 2 metros cuando, no sé, cuando viene un perro rabioso para evitar que nos muerda. Es importante, sin embargo, no podemos permanecer en ese estado de huida y alerta permanente porque eso es un cortisol elevado todo el tiempo. Entonces existen muchas herramientas para nivelar esa cantidad de estrés. Está, por ejemplo, la meditación. La meditación es el polo a tierra de la mente. La mente es la loquita de la casa y a veces pensamos y eso es involuntario. Entonces hay que aquietar esa mente, hay que lograr que entre a ser un polo a tierra, y la meditación es una maravillosa herramienta para eso. Eh, es muy sencillo hacerla, hay aplicaciones que uno puede bajar con el celular, y de verdad que es un hábito que deberíamos empezar a adquirir todos en mayor o menor grado. Están diferentes técnicas de relajación. Hay técnicas de relajación guiadas, se puede poner uno a escuchar música de relajación, prender velas, bueno, herramientas múltiples es lo que hay para hacer relajación. Está simplemente hacer altos en el día a día, hacer altos en el camino y como darse su tiempo, lo que son las pausas activas, pero en este momento serían activas en pro de mi descanso. Entonces el descanso es muy importante. Hacer yoga es otra gran herramienta, que no solo es una herramienta de relajación, sino también es un excelente ejercicio. Hay diferentes tipos de yoga. También está la relajación, perdón, la oración, dependiendo de las creencias religiosas de cada persona, para quien sea creyente, independientemente de la religión. La oración es muy poderosa, la oración es sanadora, la oración también ayuda a quietar la mente. Entonces, es un muy buen hábito que hay que incluir en nuestras vidas. La respiración consciente, hacer pausas de respiración consciente unas 3 veces al día, respirar 5 veces profundo, contando hasta 5 en cada fase de la respiración, inhalando, contando mentalmente hasta 5, sosteniendo la respiración, contando hasta 5, exhalando, contando hasta 5 y sosteniendo, nuevamente contando hasta 5. Este ejercicio 5 veces durante 5 veces, unas 3 veces al día, es realmente muy calmante y muy refrescante de la mente, del cuerpo. De hecho, cuando estamos asustados, si respiramos
conscientemente y hacemos estas respiraciones, vamos a ver que sentimos que empezamos a calmarnos. Es realmente muy, muy calmante. La lectura o actividades que nos relajen. Hay personas que les gusta leer, hay quienes les gusta pintar, hacer cerámica, cocinar, escribir. Cualquier actividad que nos desconecte del día a día. No es ver televisión, no es ver películas de Netflix, porque uno en esas películas no se desconecta. Necesitamos una actividad que realmente nos saque del mundo por un rato mientras las hacemos, y eso también tiene pues un efecto muy positivo sobre las emociones. Bueno, otro pilar muy importante o base de la medicina funcional es la hidratación. ¿Qué tomaban nuestros ancestros? Pues nuestros ancestros tomaban agua de manantial. Y el agua de manantial, aparte de ser un agua muy pura, es un agua rica en minerales. Es un agua natural, es un agua que hidrata. Hoy en día, muchas personas dicen que toman agua y no se hidratan, están tomando quizás agua de botella, pronto aguas de no muy óptima calidad. Entonces, tenemos que volver al agua de manantial. No es fácil, primero porque nuestros suelos no están tan ricos como antes, o sea que el agua que encontramos en manantial de pronto no tiene en este momento la riqueza de minerales que hace 100 años o 200, ¿sí? Pero existen filtros que aportan minerales, que también controlan el crecimiento de microorganismos. Hay filtros que quitan el mugre al agua, que le quitan el cloro, que remueven metales pesados que de pronto pueden venir de las tuberías. Y pues en ese caso un claro ejemplo es el filtro de agua, los filtros de agua níquel. Tenemos que hidratarnos, también depende de la edad, depende de la condición de salud, porque no todo el mundo puede tomar la misma cantidad de agua. Un adulto sano, la recomendación de 8 a 10 vasos de agua diarios debería tomarse. Agua es agua, H2O, porque a veces los pacientes me preguntan si agua de limón o agua con un poquitico de, no sé, de un zumito de aquello o de lo otro. No, agua es agua y eso es lo que deberíamos tomar. Hay condiciones de salud que contraindican tomar demasiado líquido, como por ejemplo personas con problemas cardíacos tipo falla cardíaca. Entonces, esto se debe individualizar, pero definitivamente hay que tomar muy buena calidad de agua en suficiente cantidad y recordar que estos filtros que aportan minerales, que quitan metales pesados, cloro, que no tienen contaminación plástica ni mucho menos, ¿sí? Recordar que estos filtros, si los tienen, utilicen esa agua para todo. En esa agua preparen la limonada, la sopa, el arroz, el café. ¿Listo? O sea, aprovechen al máximo porque no solo es el agua que yo me tomo en el termo o en el vasito, sino también el agua de la sopa o del arroz. ¿De acuerdo? Bueno, y llegamos ahorita a una parte que me encanta, que es la parte de la alimentación. En los últimos 40 años llegó la revolución industrial y a raíz de la revolución industrial empezaron poco a poco a introducirse una cantidad de comestibles ultraprocesados que probablemente han simplificado un poco, digamos, los quehaceres del hogar de las amas de casa en las diferentes familias. Sin embargo, con esto llegaron una cantidad de comestibles que no son saludables y la mejor alimentación es la que no viene empaquetada. La mejor alimentación es la que es natural. La alimentación debe ser rica en vegetales. Los vegetales deben ser el epicentro, lo principal que comemos en nuestra dieta, desayuno, almuerzo y cena, de todos los colores. El plato debe ser un arcoíris de colores
y por ejemplo los vegetales deben ocupar la mitad del plato. Crudos, salteados, en soufflé, en cremita, en sopa. Claro que los vegetales crudos tienen pues mayor presencia de nutrientes porque pues algunos de estos se pierden durante la cocción, pero no quiere decir que no se pueda comer vegetales ni salteados o cocinados. Una cuarta parte del plato debe ser una proteína animal o vegetal, menos de un cuarto del plato un carbohidrato y acompañar con una grasa saludable ese plato, como es el aguacate. La alimentación es algo que debe ser individualizado completamente. Esto es una generalidad. Cada persona puede tener condiciones de salud que hagan que hay que escogerle un tipo de alimentación paleo o mejor una alimentación cetogénica o una alimentación baja en carbohidratos dependiendo de la actividad física de la persona, entonces con mayor ingesta de carbohidratos, ¿sí? Pero a lo que debemos tratar de apuntarle es a evitar las comidas que son proinflamatorias y sobre todo a evitar los comestibles procesados, lo de la industria, lo que viene empaquetado, lo que no es natural, y bueno, tener en cuenta como principales comidas proinflamatorias, como son, por ejemplo, leche y lácteos de vaca, el maní, el trigo, el azúcar y los demás endulzantes, miel, panela, jarabe de maíz, bueno, agave y todos los edulcorantes pues, artificiales que, aunque son bajos en calorías, también pueden inflamar. Los aceites vegetales comunes también son proinflamatorios, las margarinas, que son las vegetales también, y bueno, el exceso de carbohidratos y estar comiendo a toda hora, ¿no? Porque recordemos ese modelo de alimentación ancestral de nuestros antepasados, donde ellos comían una o dos veces al día. Ellos no tenían domicilio, ni Rappi, ni nevera, ni despensa, ni tiendas, ni restaurantes. Y ahorita el ser humano ha empezado, digamos, ha entrado en ese hábito inadecuado de estar picando y comiendo varias veces al día. Bueno, de alimentación podemos hablar muchísimo tiempo, pero básicamente eso es lo esencial y en medicina funcional enfatizamos mucho en este aspecto de la alimentación saludable y no proinflamatoria. Bueno, continuando con las bases de la medicina funcional, algo que revisamos también bastante es en los pacientes lo que son exposición a tóxicos. Estamos expuestos a múltiples tóxicos, que eso también fue una consecuencia de la revolución industrial. Los pesticidas con los que están fumigando los cultivos claramente tienen su toxicidad importante. El plástico y mucho cuidado con el agua que se toma en botellas plásticas o en botellón plástico que viene en bolsas plásticas, porque todas las bebidas que vienen envasadas en plástico vienen contaminadas con plástico y el plástico es un tóxico muy severo para el cuerpo humano. Tengan en cuenta también que el plástico, o sea, utilizar plástico no es amable con el planeta, entonces también por el planeta debemos empezar a dejar de usar plástico. Y otro problema del plástico también es, por ejemplo, las personas que usan microondas, que tampoco pues es recomendable. Generalmente calientan en recipientes plásticos o tapan el plato con una tapita plástica para que no se salpique y ese calor de ese plástico pues obviamente libera plástico que se le impregna la comida y ese plástico se lo están comiendo. Entonces, plástico es un tóxico, los fumigantes, pesticidas, herbicidas, el teflón, cocinar con ollas de teflón, el teflón suelta, estamos comiendo teflón cuando cocinamos con ollas de teflón. También las ollas de aluminio no son recomendables. ¿Qué ollas se recomiendan? Ollas de acero inoxidable o de cerámica,
por ejemplo. ¿Listo? La contaminación ambiental, múltiples industrias que expelen muchos contaminantes. Entonces, bueno, hay que ir al campo, respirar aire fresco. Eso es algo pues que, digamos, en las ciudades es difícil de controlar, pero también pues existen filtros para ayudar en ese aspecto, pero bueno, hay que ir al campo también, respirar aire puro y caminar descalzo sobre el pasto. Eh, Tóxicos como sustancias tipo cigarrillo, licor, sustancias psicoactivas. También hay tóxicos en todos los comestibles ultraprocesados, químicos colorantes, conservantes, químicos saborizantes o resaltadores de sabor. Hay que aprender a leer las etiquetas cuando compramos cosas porque a veces hay mucha publicidad engañosa y vemos que algo dice orgánico, gluten free o dice vegano. eh, y cuando uno se va a ir a los ingredientes, pues realmente encuentra que hay muchos nombres raros eh, que son inclusive difíciles de pronunciar y eso quiere decir que son químicos, eso hay que evitarlo. La contaminación electromagnética, antenas de celular, celulares, computadores, tablets. Las personas duermen, tal vez las personas duermen con el celular al lado y no solo con el celular al lado, también cargándolo. Entonces, por favor, hay que alejarnos un poco de estos contaminantes electromagnéticos. Celular fuera de la habitación o mejor apagado para dormir, no cargarlo allí en el cuarto y procurar hablar con cablecitos, audífonos de cable para no tener esa irradiación electromagnética pues pegada al oído y por ende a la cabeza y al cerebro. Metales pesados, aquí les traje pues un ejemplo como son las amalgamas. Las amalgamas puede que funcionen muy bien para digamos, en su momento, los odontólogos cuando las utilizaban para rellenar, cuando removían pedazos de muelitas por caries, pero las amalgamas sueltan todo el tiempo. Y bueno, como esto hay muchos metales pesados, personas que trabajan con pinturas, con plomo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, los metales pesados, también metales pesados, por ejemplo, en las tuberías digamos, que nos traen el agua a la casa. Muchas tuberías de esas son de metal y eso suelta y eso no lo estamos tomando con el agua de la llave. Eh, Más químicos, pues en todos los productos de aseo del hogar, no solo para limpiar el hogar, ¿no? Cremas, maquillajes, splash, productos de limpieza, de olores ricos, detergentes. La recomendación allí, pues poco a poco ir empezando a utilizar productos ecoamigables que no solo son amigos con el medio ambiente, sino también son amigos del cuerpo humano. Bueno, y etcétera, etcétera. Tóxicos hay por donde ustedes quieran y desafortunadamente muchos de estos tóxicos se van a quedar en nuestro organismo y se van a quedar en el planeta Tierra durante muchísimos años, décadas, porque son polutantes orgánicos persistentes, así se les llaman POPs. Bueno, la red social no Facebook ni Instagram, es muy importante tener amigos, contar con los amigos, rodearse de seres queridos, involucrarse con ellos. Ahorita estamos viviendo momentos difíciles a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues la virtualidad, aunque no es lo mismo que abrazar y que compartir personalmente, digamos que es una herramienta para estar cerca de aquellos que queremos. Es importante tener amigos, tener un amigo que te aconseje, un amigo que nos pueda guiar, que nos pueda prestar su hombro para cuando necesitemos. Bueno, esa red de amigos y familia es súper importante. El ser humano es un ser social. El ser humano no está para estar solo. Hay gente, es muy bueno estar solo, pero
no vivir solo y permanecer solo. Bueno, y pues quería también agregarles que en medicina funcional se utilizan diferentes herramientas terapéuticas, diferentes tipos de tratamientos, aparte de todo, toda una corrección de hábitos, de exposición a tóxicos, de una corrección de lo que es la alimentación, de la parte del estrés. Utilizamos muchas herramientas, se utilizan medicamentos comunes, o sea, los alopáticos, los que se consiguen en farmacia normal, sin duda, nos podemos apoyar en ellos, pero también se hace mucho apoyo en lo que son micronutrientes, lo que son oligoelementos, o sea, vitaminas y minerales, que entre otros hacen parte de la familia de los nutracéuticos. Con estos nutracéuticos buscamos apoyar muchas funciones en el cuerpo que se han alterado por algunas deficiencias que podemos detectar inclusive en los exámenes de laboratorio que tomamos. Está la medicina biorreguladora de sistemas, cuyos componentes son diferentes medicamentos homeopáticos, está la homeopatía sola, está la medicina tradicional china, con la acupuntura y la terapia neural, por ejemplo. Está la fitoterapia, que es el tratamiento a base de plantas. Y adicionalmente, como herramientas de apoyo emocional y espiritual, pues hay una gama importante. Está, y de apoyo psicológico, está la psicoterapia, está la terapia de biodescodificación, están las constelaciones familiares, está la terapia regresiva reconstructiva, y bueno, hay muchas herramientas terapéuticas también para dar soporte emocional y soporte, digamos, espiritual a las personas que así lo requieran. La medicina funcional trabaja en equipo y se apoya de una health coach. Una health coach, como le dice la palabra, es una entrenadora en salud, porque cuando un paciente viene por primera vez a medicina funcional y empezamos a hablar de todos estos hábitos y cositas que de pronto veníamos haciendo erradamente por falta de información, porque también traemos una información de cuna, una información cultural, que esto es bueno, que esto no es importante, que no pasa nada con aquello, ¿sí? Entonces, claro, estamos empezando a cambiar una cantidad de creencias que trae la gente, y básicamente ese apoyo a ese proceso, y quien va a potencializar los resultados es una health coach. Lógicamente, una health coach que tenga formación en medicina funcional para poder así en equipo sacar ese paciente adelante. Entonces, básicamente, el médico funcional le da al paciente las herramientas para que tome las riendas de su salud y para que él mismo se encargue de su recuperación, porque todas las enfermedades son o potencialmente curables o pueden ser reversibles o se pueden lograr hacer entrar en remisión. Eso quiere decir entrar en pausa, que el paciente se sienta bien. Recordemos que no es normal estar enfermo, no es normal tener síntomas molestos repetitivos, y no que porque hay cosas que mucha gente sufre de ellas se convierten en normales. Bueno, básicamente esto era lo que tenía por decirles hoy de medicina funcional. A continuación los dejo con Angelita y bueno, con gusto las preguntas que tengan, que quieran hacerme, estaré aquí para responderlas. Muchas gracias, Anita, por tan valiosa información. Antes de leer algunas de las preguntas, los vamos entonces a invitar a que, ahí ya estás viendo la pantalla, ¿verdad? Que creo que tú la tenías enlazada. Voy. De pronto para que ¿Dejo dejes de compartir? Sí, por favor. Ok. Entonces, pues antes de leer algunas de las preguntas, los invitamos a tomar una foto de pantalla de los datos de la doctora para guardar
estos contactos y poder acceder a una asesoría personalizada y o a seguir sus redes sociales para continuar aprendiendo desde el país en el que se encuentren, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ver qué preguntas por acá nos dicen en cuanto a la alimentación. ¿Por qué no recomiendan mezclar las harinas en temas digestivos? Tengo una familiar, dice que ama comer varios, digamos, arroz, plátano, papa, todo junto. ¿Está bien? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Listo. La razón no es que no se puedan combinar, la razón es que esto se convierte en un exceso de carbohidrato. Entonces, la idea es disciplinarse y tener en cuenta que a diferencia de nuestra cultura colombiana y de nuestro corrientazo, que es muy rico en carbohidratos, el carbohidrato debe ser lo que menos contiene el plato. En términos generales, igual, recuerden que la alimentación es personalizada y la cantidad de carbohidrato, pues lógicamente depende de la condición de salud, de la condición metabólica, de la actividad física y de, digamos, lo que busca uno con el resultado que uno como médico funcional está buscando con ese paciente. Entonces, por disciplina, hay que aprender a comer un solo carbohidrato, ¿de acuerdo? O arroz, o papa, o yuca, o plátano, ¿sí? Un solo carbohidrato y en la proporción menos de un cuarto del plato. Esto es, vuelvo y les digo, una generalidad, pero digamos que aplica para empezar a cuidar la salud. Ok, por acá dicen, a ver, escribieron. Dicen que el intestino es el segundo cerebro y el que rige el verdadero en materia de temas emocionales. ¿Cómo hacer para que se alineen y qué emociones viejas no repercutan en todo el sistema inmune del individuo? Bueno, es una pregunta con varias preguntas. Entonces, a ver, es correcto, le llaman al intestino el segundo cerebro. El intestino, yo digo que es un órgano tan importante como el cerebro y el corazón. Hay que apuntarle a cuidar ese intestino al máximo porque, primero, más o menos el 75% del sistema inmunológico se encuentra alojado en el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestro intestino está sano, si no está inflamado, entonces pues vamos a estar, por ejemplo, muy bien parados para enfrentar cualquier infección, cualquier virus. Y ahorita, por ejemplo, el COVID, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un intestino sano? Un intestino sano es un intestino que no está inflamado, porque cuando un intestino se inflama, ¿y por qué se inflama? Ejemplo, por alimentos proinflamatorios y por hábitos inadecuados que también son inflamatorios. Cuando un intestino se inflama, se vuelve poroso, o sea, genera permeabilidad intestinal, ¿ok? Y cuando hay permeabilidad intestinal, pues eso produce inflamación sistémica en todo el cuerpo. Con respecto a las emociones, primero hay un eje que se llama intestino-cerebro. Claro que hay eje, el intestino está conectado con los pulmones, con el aparato genitourinario, con el aparato respiratorio alto, con la piel. O sea, cualquier inflamación del intestino puede tener repercusión en cualquier parte del cuerpo. Pero propiamente hablando de las emociones y el eje intestino-cerebro, muchas personas que tienen temas emocionales o desórdenes emocionales, inclusive psiquiátricos, o por ejemplo insomnio, o que sufren de mucha irritabilidad, pues tienen el intestino inflamado. Y por ejemplo, hablando propiamente de la depresión, es muy importante que en ese intestino que está sano tenga una flora intestinal en adecuada calidad, cantidad y diversidad, porque esa flora intestinal tiene muchas funciones. Una de ellas es la producción de una sustancia que se llama el triptófano, que el triptófano
es un precursor de la serotonina y la serotonina es la sustancia que, digamos, se altera cuando hay depresión y por eso los tratamientos antidepresivos dan unos medicamentos que pertenecen a la familia de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, toda persona con algún desorden emocional o mental o psiquiátrico hay que tratarle ese intestino. Los niños, por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad, si les desinflamamos el intestino, esos niños su comportamiento mejora y muy probablemente no van a requerir medicación. Básicamente eso es como la respuesta a las preguntas de esta última Gracias. pregunta. Ok, vale, por acá preguntan también, ¿por qué dicen que los jugos no son sanos? Bueno, ahorita que les hablaba de alimentación, les alcancé a hablar que el exceso de carbohidratos, el exceso de carbohidratos inflama. Inflama porque elevan mucho la insulina. Bueno, así como de una manera muy sencilla. Los jugos, bueno, las frutas contienen su azúcar natural, que es la fructosa, ¿cierto? Esa fructosa es un carbohidrato que en cantidades normales no tiene problema. Pero generalmente si yo me voy a comer una mandarina, pues me siento y me como una mandarina. Si yo me voy a sentar a tomar un vaso de jugo de mandarina, pues en ese vaso de jugo me estoy comiendo perfectamente 4 o 5 mandarinas. Entonces, una mandarina tiene una cantidad X, supongamos que una mandarina tiene 10 gramos de fructosa, pero si yo me como un jugo, ese jugo tiene 5 veces más porque son 5 mandarinas, tiene 50 gramos de fructosa. Me estoy comiendo una sobredosis de ese azúcar natural de la fruta. Y lo otro es que la fruta en forma sólida, como contiene la fibra y uno se la come, esa fibra hace que el carbohidrato se asimile, se absorba menos. El jugo no tiene la fibra, porque la fibra quedó cuando la exprimieron y a veces hasta lo cuelan. Entonces, ese carbohidrato 5 veces mayor a la frutica si me lo hubiera comido sola, pues tiene muchísima más biodisponibilidad. Entonces, ese carbohidrato es una cantidad exagerada, todo se absorbe y eso se va directico para el hígado. Entonces, el exceso de fruta o los jugos, por esa razón, no son recomendables. Gracias. Ok, por acá preguntan también, ¿somos de resolver la enfermedad con químicos, pastillas, remedios? ¿Esto qué genera futuro o qué va causando este consumo constante a nuestra salud? Bueno, todos los medicamentos químicos tienen algún efecto secundario o algún efecto adverso. Y de hecho, si ustedes cogen un vademecum, ahí van a ver una cantidad de efectos secundarios y adversos. Entre más tiempo se consuman estos medicamentos químicos, pues estos efectos secundarios o adversos van a ser mayores. Pero siempre hay que poner en una balanza los riesgos versus los beneficios. ¿Ese medicamento que está tomando un paciente es para el síntoma o es para la causa de la enfermedad? Porque si lo están tratando desde el síntoma, si por ejemplo a una persona le dan un antidepresivo durante 15 años, eso tiene que acumularse alguna cantidad X de algún químico que no es natural y que por ser químico va a tener algún tipo de efecto secundario a largo plazo. ¿Será que esa depresión la están tratando de una manera integral? Ese paciente está sanando ese dolor por una, no sé, por un duelo que tuvo cuando estaba niño, ese intestino de ese paciente está inflamado, ese paciente no está durmiendo, ese paciente medita, hace ejercicio, está expuesto a tóxicos, tiene la boca llena de amalgamas. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a buscar por todo lado, porque todas esas bases, como le puse yo a esta charla, las bases de la medicina funcional, todas esas bases suman para bien o suman para mal. Entonces no es la sola comida, no es el solo sueño, no es el solo ejercicio. La gente dice, no, es que yo hago mucho ejercicio y yo como de todo. No es suficiente, no es suficiente. Hay que hacer de todo un poco.
Vale, gracias. Por acá también preguntan, ¿qué de cierto es que el gluten es perjudicial y qué dice la medicina funcional sobre el consumo de proteína animal, cualquiera que sea? Bueno, la, contesto al revés. Las proteínas son un macronutriente. Entonces tenemos los macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas. Y los micronutrientes son, por ejemplo, los oligoelementos, minerales y vitaminas. El consumo de proteína es muy importante porque la proteína construye. La medicina funcional no tiene, digamos, como tal, una preferencia por proteína de origen, de algún origen en especial. Eh, Eso se individualiza con cada paciente, ¿sí? Vuelvo y les digo, la alimentación es individualizada. Y con respecto a la pregunta del gluten, bueno, el gluten lo contiene el trigo, la proteína es la gliadina. La gliadina es un proinflamatorio. Mm, ¿Qué inconveniente tiene, en este momento los productos que contienen gluten o trigo, harina de trigo? Primero, el gluten que actualmente se consigue es genéticamente modificado. El gluten común y corriente es GMO, genéticamente modificado. Segundo, el gluten se consume en demasiada cantidad. O sea, una persona común y corriente perfectamente come gluten todos los días y varias cosas al día. Entonces, en la mañana, el pancito integral, a media mañana, un pan de bonito y por la noche una galletita integral con una aromática porque pues así siente que está comiendo muy liviano, ¿no? Es su pensar. Entonces estamos consumiendo cantidades exageradas de gluten. Es proinflamatorio, como les dije, y desafortunadamente el gluten se encuentra en todo lo de panadería y todo esto de panadería muchas veces viene con grasas vegetales, viene con lácteos, entonces lo asocian a otras cositas que pues lo convierten en algo, digamos, más perjudicial. Eh, el gluten apareció en el neolítico, perdón, el trigo apareció en el neolítico, pertenece al neolítico en nuestra historia evolutiva, y el ser humano es del paleolítico. En el neolítico empieza el agro y empieza pues la producción y el cultivo de cereales. Pues en esa época no era un gluten genéticamente modificado y pues era un trigo, digamos que de un consumo no masivo como hoy en día. Hoy en día le echan trigo a muchos ultraprocesados del mercado. Entonces, hay que tener cuidado. El trigo es proinflamatorio por el tema del gluten y bueno, hay personas que son alérgicas, sensibles o intolerantes al gluten, pero eso ya se mira de manera individualizada en la consulta. Pero el trigo no es un buen amigo de la salud. Ok, por acá dice, la medicina convencional suele tener pocos resultados en cuanto a tratar el síndrome del colon irritable. ¿Tiene experiencias curándolos? Sí, sí, claro, porque eh, si uno le dice al paciente que con estos hábitos de vida y alimentarios eh, se va a desinflamar, pues su intestino se desinflama y claro que sí, es que uno de nuestros targets en medicina funcional es el intestino. El intestino, como les decía yo hace un rato, es tan importante como el cerebro y el corazón. Entonces, necesitamos un intestino que no esté inflamado, que esté sano, que tenga una buena microbiota o flora intestinal y que se mueva, porque el intestino que se queda quieto, como sucede en el estreñimiento, pues también eso es algo que no es normal y no es adecuado para la salud. Claro que sí que el colon irritable tiene manejo, tiene cura, pero depende mucho de que el paciente se adhiera a todas las recomendaciones que hacemos los médicos funcionales. Ujú. Por acá también preguntan, ¿qué podría causar esa inflamación del estómago y qué recomiendas para poder limpiar el hígado? Bueno,
Para el estómago, depende. En principio, alimentación no proinflamatoria, mirar si está tomando medicamentos, mirar cómo está el ácido del estómago, que debe estar como fisiológicamente es, bien ácido, ¿sí? Hay que mirar si esa persona que sufre, que se le infla el estómago, tiene algún tipo de insuficiencias de enzimas, ¿sí? ¿Qué proinflamatorios come? O sea, hay que revisarlo como con detenimiento para individualizar, porque es que en medicina funcional no hay protocolos. Entonces, persona con gastritis, número 1, número 2, número 3. No, depende, porque la gastritis en una persona puede tener unas connotaciones y en otra persona puede tener otras. Entonces, depende. Y limpieza del hígado, bueno, el hígado, digamos que solito se detoxifica. Lo primero es no seguirle metiendo químicos al cuerpo, porque el hígado es el encargado, digamos, de depurar estos químicos que le metemos al cuerpo. Existen formas de hacer limpieza hepática con unos tipos de comidas y unos ayunos. El doctor, hay un libro de la limpieza hepática del doctor Moritz, si no estoy mal, pero igual cualquier limpieza hepática de este estilo debe ser guiada por médicos. Eso no debe, porque tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, entonces no debe llegar la persona a comprar el libro y hacerse la limpieza hepática sin ningún tipo de supervisión médica. Perfecto, muchas gracias, doctora. En este caso vamos a seguir con la información que tenemos. Así que continuamos por acá. En DACI coincidimos en que queremos ser parte de un cambio relevante para la sociedad, aportando soluciones de bienestar y de salud. Sabemos que, por supuesto, juntos podemos hacer mejoras en nuestros hábitos. Y quiero que sepan que auspicio este espacio la línea de productos PyMac, purificadores de agua Niken con tecnología que incluye un sistema de múltiples filtros, adicionando minerales, un pH alcalino y proporcionando una defensa contra una amplia variedad de contaminantes presentes en el agua potable y en las aguas embotelladas. La persona que te invitó a esta charla te enviará la información relacionada a los productos disponibles en tu país y si no te los ha enviado, pídeselos sin ningún compromiso. Nuestro próximo evento gratuito será con la coach Elvira Costa Montero. Ella es máster en PNL, programación neurolingüística. Elvira es argentina y nos hablará sobre los gestos, las posturas, todo aquello que habla por nosotros y cómo puedes aplicar este conocimiento para poder potenciar tus virtudes. Revisa el horario de acuerdo con tu país y agéndate e invita a interesados. Será un espacio también imperdible como el que hemos tenido hoy y los cupos son limitados, así que te recomendamos ser puntual. Y no siendo más, igual como en todo evento, aquí dejo con la doctora, como en cada encuentro de nosotros queremos alentarlos a dar pequeños, grandes pasos para lograr mejores hábitos de vida que cambien para bien nuestro futuro, el de nuestras familias. Así que damos las gracias, doctora, y enviamos a todos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de aquí. Bueno, Angelita, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a esta hora. Espero haberles podido aportar un poquito y que pues hayan quedado claras con lo que es, de qué se trata la medicina funcional. Cada vez hay más médicos funcionales, entonces pues es algo que es muy, muy importante para toda la comunidad. Bendiciones y una feliz noche para todos. Gracias, Angelita. Adiós, muchas gracias. Chao.